Ok, ahora vamos a seguir, vamos a iniciar la carrera número 4. En esta carrera vamos a iniciar con el color oscuro. Tenemos que estar muy pendientes de colocar nuestra marca bien, pegarla bien hacia la derecha para que no se nos tape este punto. Y dejamos nuestro hilito ahí. Vamos a tomar nuestro hilo oscuro, ya saben que pasamos la hebra por atrás. Sobre el punto oscuro de abajo iniciamos ese punto que va a ser el primero de la hilera. Ahora nos corresponde hacer un aumento de color claro. Ahora 3 puntos oscuros seguidos. Uno, 2, 3. Hacemos un aumento con el color claro. Un color oscuro. Aumento color claro. Tres oscuros. Uno claro, aumento claro, perdón. Luego de los 3 oscuros, un aumento claro. Uno oscuro. Acá quiero aprovechar de enseñarles que se nos está repitiendo la fórmula. Fíjense que aquí desde el inicio, donde está la marca, ¿verdad? Iniciamos con un oscuro, luego aumento, 3 oscuros, un aumento, 1 oscuro. Fíjense que esta línea es la del inicio. Este pedazo es lo que vamos a repetir. Lo repetimos 5 veces. Fíjense, entonces ahora aquí yo estoy como el inicio, entonces me toca de nuevo un aumento color claro. Fíjense que ahora después del aumento vienen los 3 seguidos y luego el aumento claro. Vamos a hacer estos 3 seguidos y este aumento. Uno, 2, 3 y el aumento. Y volvemos a hacer un punto oscuro, que es como cuando iniciamos la marca. Y fíjense que ya tengo 3 repeticiones. Tengo 1, tengo 2 y tengo 3. Y aquí vamos a volver a empezar. Nos corresponde el aumento claro. Los 3 oscuros. El aumento claro.
y llegamos otra vez a el punto oscuro. Ya tenemos otra repetición lista, otro dibujo, otro base del dibujo lista. Entonces comienzo de nuevo con mi aumento claro. Tres oscuros. Y al final me corresponde el aumento claro. Y así termino toda mi secuencia de toda esa fila y ya formé esa parte del diseño. Fíjense que tengo 1, 2, 3, 4 y 5 dibujos. Fíjense cómo es el diseño, que son 5. Ahora bueno, vamos a la siguiente carrera, que es la número 5. Acomodamos nuestro hilo marcador, lo pegamos de la derecha y fíjense que bueno, el final queda hacia arriba porque estamos tejiendo una espiral. Eso es normal. Recuerden que vamos llevando nuestro hilo interno y esta es la manera en que ellas la hacen. ¿Okay? Bueno, vamos a hacer ahora el punto que nos corresponde aquí. Nos corresponde hacer un punto oscuro, 2 puntos claros. Un punto oscuro, 2 puntos claros. Con cuidadito de no llevarnos el hilo marcador. Ok, 2 puntos claros. Y ahora me toca hacer un aumento negro. Que me va a quedar sobre el oscuro de abajo. Ahí vamos a hacer un aumento negro. Bueno, un aumento oscuro, mejor dicho. Ahora me toca un punto claro que va a quedar aquí en el centro. Un punto claro. Y vuelvo a realizar un aumento en este que me queda con el color oscuro. Dos puntos claros. Y llego de nuevo a el punto oscuro. Y aquí ya tengo mi primera repetición. Entonces ya sé que tengo que, lo mismo que hizo aquí, lo tengo que hacer en todas las otras. Voy a seguir. Nos toca hacer 2 puntos claros, un aumento oscuro, un punto claro, un aumento oscuro.
2 puntos claros. Voy a acomodar mis hilos porque es normal que se enreden. Ahora me toca los 2 puntos claros. Y sigo repitiendo. Me corresponde un punto oscuro, los 2 puntos claros, aumento, oscuro, un punto claro en el centro, un aumento oscuro, dos puntos claros. Llego de nuevo a mi punto oscuro. Y continúo, 2 puntos claros. Aumento, uno claro, aumento, dos puntos claros, un punto oscuro. Ya he realizado 4 repeticiones. 1, 2, 3, 4. Voy con la última, donde aquí es un punto oscuro. Dos claros. Aumento sobre el oscuro, aumento oscuro, un claro, un aumento oscuro, dos puntos claros, y llegué al final de mi vuelta. Paso mi marca para adelante, mi hilo marcador lo paso hacia adelante. Vamos bien, se ve que está saliendo el dibujo. Okay, quería que ustedes vieran cómo es lo de las repeticiones, que siempre se repite. Y bueno, vamos a hacer la siguiente carrera. La siguiente carrera nos corresponde en la siguiente carrera, que es la 6. 1, 2, 3, 4, 5, sí, la 6. Nos toca comenzar con el color oscuro. Vamos a realizar 2
carrera 6 vamos a comenzar con un oscuro. Vamos a hacer otro oscuro, son dos oscuros al inicio, uno claro, vamos a hacer un aumento oscuro, sobre el oscuro, un aumento. En el siguiente vamos a hacer un aumento combinado que va a ser en oscuro y en claro. Vamos a hacer en el siguiente un aumento combinado que es formado por este oscuro y un claro, los dos en el mismo punto, un aumento con los dos colores. Y sobre el punto claro vamos a hacer un oscuro. Hacemos un oscuro. Y ahora vamos a hacer de nuevo un aumento combinado como hicimos este, pero vamos a empezar con el color claro, ese aumento que es combinado. Vamos a hacer con el color claro y luego el color oscuro. Es el mismo aumento, solo que tiene los dos colores. Se nos va a ver así. Y aquí ahora vamos a hacer otro aumento que también lo hicimos aquí. Y ese aumento es oscuro. Ok, entonces repito. Dos puntos oscuros, un punto claro, aumento oscuro, aumento combinado donde primero es el oscuro y después el claro. Luego viene un oscuro que cae exactamente arriba de este claro de abajo. Y aquí hacemos el aumento pero tipo espejo. Vamos a hacer entonces primero color claro y en el mismo huequito el color oscuro porque es un aumento con los dos colores. Y en el siguiente hacemos un aumento oscuro y nos va a quedar así. Fíjense que se va abriendo y se va formando la figura. Ahora nos corresponde hacer dos puntos claros, y nos toca hacer también un punto oscuro borrar ese pedacito. Luego que hago el punto claro me toca hacer tres puntos oscuros Ahora voy a repetir lo mismo que hice aquí, en esta parte. Ok, me toca hacer un punto claro, un aumento de oscuro,
Ahora viene un aumento de oscuro y uno claro, un oscuro y un claro, o sea, sería un aumento oscuro y aquí un aumento combinado de oscuro con claro, me queda así. Ahora me corresponde uno oscuro, fíjense que es como aquí, porque estamos repitiendo, vamos aquí. Ahora me toca el aumento a la inversa de este, entonces ahora voy a hacer primero el claro en el siguiente punto, hago el claro y hago también en el mismo huequito, porque es un aumento combinado, hago el color oscuro y ahora, como me indica aquí, me faltan dos oscuros, que es un aumento. Y ya tenemos dos figuras. Y quiero que vayan entendiendo que se va repitiendo la figura. Pero bueno, igual como las carreras son cortas, voy a seguir tejiendo paso a paso con ustedes para que vayan entendiendo. Ya después sí vamos a repetir, porque ustedes lo hacen solos, porque los videos se me van haciendo cada vez más largos y no me suben a YouTube. Bueno, ahora me corresponde hacer, como este lado, me corresponde hacer uno claro. Y ahora tres oscuros. Ahora me toca como me toca el claro. Ahora me toca un aumento oscuro. Ahora me toca el aumento combinado, donde empiezo con oscuro y luego uno claro. Sobre el claro de abajo, ahora me toca un oscuro. Ahora hago el aumento a la inversa de donde primero pongo el claro y en el mismo huequito, porque es un aumento, hago el azul oscuro, el color oscuro. Y me queda uno que es el aumento oscuro, donde los dos son oscuros. Ahora me toca claro. Tres oscuros.
uno claro, aumento oscuro. Va a llegar un momento que ustedes se lo van grabando a medida que van avanzando. En cada carrera se van grabando qué es lo que tienen que hacer. En el siguiente punto, un punto oscuro con uno claro que forman el aumento. Un punto oscuro en el centro. Ahora me toca hacer el aumento tipo espejo, que entonces comienza por el color claro. Y en el mismo huequito, recordemos que como es un aumento, va el color oscuro. Y en el siguiente hacemos el aumento oscuro. Voy a seguir. Un aumento claro, 3 puntos oscuros. Un punto claro. Aumento oscuro. Aumento combinado azul con el claro. Un punto oscuro sobre el claro. Aumento de claro y oscuro. Luego otro aumento formado por dos oscuros. Y llegando casi al final nos toca un claro, un oscuro. Con este oscuro formamos el dibujo del inicio, que nos debe quedar como este. Entonces, bueno, seguimos teniendo nuestro 5.